Buenas. Creyeron que no iba a subir video esta semana. Yo también lo creí. Estuve haciendo cosas de adulto premium, dicen por ahí, y no me había dado tiempo. Porque aparte hay un montón de cosas que comentar. Primera cosa, se cayó algo. Segunda cosa, se fue Coque. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo eso? Pero es que, a ver, yo fui de las que cuando perdieron esa supervivencia, los azules, esa tercera supervivencia, y que van entonces solo dos azules, porque ya no iba a ser entonces duelo cruzado. No era duelo cruzado, ya era o van ellos o van los rojos. Y en cuanto ganan los rojos, que según yo es un punto precioso, se van a relevos, lo gozan, lo disfrutan. No, bueno, está en mi tiquismiquis por si lo quieren ir a ver en TikTok, pues. Este es un punto bellísimo. Y ahí yo fui de las que sale a coque, como seguramente a muchos nos pasó también. Y pues sí, de las primeras cosas que grito es: se va Leo, señores, se va Leo. Pero no me pueden culpar, o sea, yo sé que todos los que estábamos viendo el programa hicimos cuentas y veíamos muy lejana la posibilidad de que Leo con 2, 3 medallas le quitara las 4 vidas que usualmente les dan de inicio, más las 5 medallas a Coque. O sea, Coque, el campeón de la marca, shalala, shalala. Ahora, sí creo que todos aquellos que salamos a Coque se nos olvidaron varios detalles. Punto número 1. Se nos olvidaba que él ya estaba cayendo en duelos de eliminación, cosa que en otras temporadas no había pasado. O sea, por mucho que había gente muy buena y muy competitiva en su equipo, o sea, a veces estaba con una bestia, estaba a veces con un Andrés, y se sobreponía con ellos incluso en el equipo. Ahora Alexis le estaba llevando. Y tampoco es que los rojos estuvieran con un porcentaje magnánimo como para decir, bueno, pues es que claro, está con un mono que está dando todos los puntos, que ahorita vamos a hablar del mono también, pero creo que se nos olvidó eso, se nos olvidó que no estaba rindiendo Coque como, pues como otras temporadas, la verdad, porque había habido otras en donde incluso aunque el nivel estaba alto, él seguía siendo líder o encabezando siempre los porcentajes. Entonces, creo que se nos olvidó ese punto uno. O bueno, por lo menos a mí. Pero yo creo que a todos se nos olvidó. A todos los que salamos así la salida de Coque, se nos olvidó. Y el otro punto que yo creo que no consideramos tampoco, y yo lo reflexioné con mi apuntador que tengo acá, y aparte con, pues sí, ya con el paso de los días, fue cuando fue el duelo cruzado que sacan a Villaluz, o sea, la semana pasada, o bueno, hace 2 o una antes de que saliera Coque, pues para pronto. Leo, o sea, primero hacen la competencia Leo Coque. Y Leo no se va limpio, o sea, no se va limpio contra Villaluz, no es que Coque le gane todas. Según yo se quedan, o sea, sí le quita unas vidas Leo a Coque. También Coque estuvo desde ahí medio en la tablita para irse a competir contra Villaluz. O sea, le pasó un Eliud en la temporada pasada en donde se pone Superman, no se le da el tiro y el mono le dice, dame chance de yo ir contra el azul porque tú la neta no estás dando una. Yo siento que llegaron a nada de esa postura en ese entonces entre Coque y Leo. Y creo que nadie vimos eso, o no muchos lo consideramos, al momento de ver la salida, o bueno, esta eliminación que iba a ser solo entre Leo y Coque. Y pues yo estaba muy ansiosa por ver cómo iba a reaccionar Katia, de ver cómo lo iba a apoyar o a gritonearle en esa eliminación, porque también tenemos ahí el tema de Katia, claro que sí, lo vamos a comentar. Pero estuvo muy sorpresivo desde que empieza a perder Coque, como que pierde la cabeza, trae lesionada la rodilla. Sí, ya había días anteriores en donde ya lo veías fastidiado, ya siento que incluso esto que como estas cosas de gozarle a los rojos y estas peleas que estaban haciendo con los rojos, ya lo sentía incluso como que ni siquiera eso disfrutaba, como que ya lo hacía de malas, como que ya algo traía. Y yo siento que no sé qué generó, que, o sea, no sé qué le provocó el,
y como esa sensación. No sé si el bajo rendimiento le provocó esa sensación o esa sensación empezó a permear en su rendimiento, pero pues de repente se empieza a gastar todas las medallas. Creo que le quita 3 medallas al hilo Leo. El primero que le quita medallas es Koke a Leo, sí, Leo es el primero en sacar su medalla, pero después le quita como 3 al hilo Leo a Koke. Y una de las cosas que me preocupan justo es Leo. Justamente es Leo porque creo que lo he subestimado un montón. Porque la vez pasada creo que también venía muy alzado, la temporada pasada yo lo sentía muy alzado, pero cuando comparaba sus porcentajes, la verdad es que no tenía con qué, ¿no? Como que no había ganado tantas medallas la vez pasada. También el hecho de que hubiera entrado a la mitad de la temporada pues no le ayudaba porque no tenías una visión completa, no habías visto tantos altibajos de él y solo había estado como medio plano y medio plano en bien, tampoco en súper excelente y despuntó y tal. Creo que despuntó mucho en actitud como por esta rivalidad que se hizo con el mono en su temporada pasada y en esta yo lo puse en la misma caja, como que yo lo subestimé igual que la temporada pasada, pero en esta está sorprendiendo mucho. En esta está sorprendiendo un montón, sí ganó medallas, llevaba 3, después me parece justo que esta semana vuelve a ganar otra, que justo se la quita al mono, y está despuntando mucho, o sea, creo que se puso a entrenar mucho, creo que entendió sus puntos débiles, creo que se puso a revisar qué cosas eran las que lo habían llevado a la eliminación en su temporada pasada, y pues se puso a trabajar, se puso a entrenar, se puso a hacer un montón de cosas y pues que saca a Koke. No, yo la verdad es que estaba muy sorprendida. No lo vi venir, creo que varios pues teníamos como eso medio asegurado en nuestra cabeza porque solo vivió ahí. Si se van a eliminación entre ellos dos, pues se va Leo, ¿no? Y creo que eso solo obviamente lo engrandeció más, o sea, le dio mucha más certeza, le dio mucha más seguridad. Sí les dolió porque sí se ve que sí se llevan muy bien. Como que los dos son muy raros, como que Leo y Koke los dos son muy fríos, muy así. De repente a Koke lo veías justo como muy amigo, como muy como en esta complicidad con Evelyn, pero yo no lo había visto tan así con otro hombre, hasta que se despiden y de verdad se ve que le duele un montón y demás. Como que los dos son muy reservados, o no sé, los dos siento que son como muy, sí, como muy introvertidos y por lo menos también la producción no nos había mostrado que fueran muy unidos, ¿no? O sea, a lo mejor solo el tema de las gozaderas contra los rojos, que como que hacen mucha complicidad en decir, en contestar, en brincar por el otro, pero en realidad así como súper, súper compas, la verdad es que no, como cuando se fue Ernesto, que sí estaba muy pegado a Alexis, ¿no? O sea, ahí creo que sí era como más evidente que siempre estaban ellos dos. Y a la otra justo que le dolió un montón fue a Evelyn. Evelyn también se ve pues sí, que tenían como esta complicidad de siempre somos los que estamos desde el inicio de la temporada, llegamos a la semana final y entonces ahí estamos como cada uno compitiendo en su rama, pero siempre como acompañándose en toda la temporada, y pues ahora no. Y ahora Koke no solo fue la primera temporada en la que se va a eliminación, sino que no llega a la semana final, y la verdad es que para mí fue sorprendente porque sorprendente y al mismo tiempo confirma muchas cosas de por qué funciona el reality. Al final esto también le ha pasado a Eliud, eso también le pasó a Pato, eso también le pasó a Keno, o sea, siento que ha habido muchos, a Javi, bueno, Javi ya no ha ido últimamente, a la bestia también le pasó que de repente es top y llega a las finales, pero a la siguiente temporada o está muy cansado, o se lesiona, o algo pasa y ya no llegan, y siento que Aristeo mismo también, cuando regresa, siento que tampoco regresa como con el todo. El mismo Neto, que a mí me da mucha risa que Rosique cada que puede, a Ernesto le recuerda que es el primer campeón. Claro que sí, y se lo recuerda y se lo recuerda como una presión de que tienes que ganar. O sea, eres el primer campeón y tienes que demostrarlo. Y
Y siento que con Aristeo pasó lo mismo, o sea, fue muy al inicio, su primera temporada es muy buena, él también gana, llega a un All Stars, pero de repente cuando ha regresado en otras temporadas, le cuesta como llegar al nivel que alcanza a llegar en otras temporadas, y creo que solo confirma en la salida de Coque que a todos les pasa eso, ¿no? O sea, que cuando te desconcentras, que cuando no entrenas bien, que cuando tienes otras preocupaciones, que cuando empiezas a tener otras prioridades, ya no hay ya no está el mismo rendimiento. Y también afecta mucho el rendimiento contrario, siento yo. Yo, una de las cosas por las que siento que esta temporada no estuvo tan alta en cuanto a nivel, podrán diferir de mí, pero yo siento que ha habido otras en donde el nivel está cañón por todos lados. En esta no lo sentí. Y creo que tiene que ver con un bucle que se hacen en los dos equipos hacia abajo. Es decir, si yo, persona roja, no tengo una competidora o un competidor que me esté exigiendo un montón, no, como que no saca lo más de mí, ¿sabes? Y lo mismo hacia el otro lado. Por ejemplo, siento que Andrea de los Azules tenía muy buen rendimiento cuando se enfrentaba con Mati. Pero hubo una temporada que estuvo Andrea y que no estuvo Mati, y el rendimiento de Andrea fue súper distinto. Lo mismo creo que pasó ahorita con Mati. O sea, digamos que de las fuertes desde el inicio, porque ahorita sí, Katy está siendo muy fuerte, Valerie también está remontando muchísimo, está despuntando mucho, ha salvado varios duelos de, bueno, no salvado, sino ella se ha salvado pues varios duelos de eliminación, pero en realidad desde el inicio Mati tenía competencia con Evelyn y viceversa, ¿no? O sea, Evelyn también tenía a lo mejor con Paulette también, pero Paulette en esta temporada no empezó con ese nivel al que Evelyn estaba acostumbrada. Entonces siento que eso a veces como que baja a las dos partes, a quien no está rindiendo al 100 y a la otra parte que pues no tiene con qué competir. Y siento que entonces se hace un bucle entre los dos equipos hacia abajo. Y yo tengo la teoría de que esa es la razón por la que yo siento esta temporada no bajo del nivel. O sea, tampoco es como que estén dando pena o risa o que los puntos sean eternos o que las medallas tampoco estén competidas, ¿no? Pero siento que está muy claro quiénes son las personas fuertes y quiénes son los puntos seguros, cuando en otras temporadas de repente eran como muchas sorpresas. También puede ser que esté bien sesgada porque yo quiero que ganen los rojos y nomás no han ganado nada, entonces digo, no, el nivel, ese nivel. También puede ser, claro que sí. Pero bueno, por ahí tengo yo esa teoría que pues por lo menos se ha confirmado así con Mati, con Evelyn y con Andrea, que cuando, también con Lily, creo que a Lily también le pasó que como que cuando no tiene una contraparte que le esté ahí como exigiendo y dicen ellos sacar lo mejor de sí, pues no es que no saquen lo mejor de sí, no es que no vayan a ganar el punto, pero al final creo que de cierta forma te confías, de cierta forma como que buscas adaptarte al nivel para que siga siendo retador, entonces como que te bajas para que siga siendo retador, que no sea como cualquier cosa. Y una parte es esa confianza, ¿no? De ahí, claro que le voy a ganar a esta persona que viene del draft. Y pues cuando te empiezan a ganar, porque la persona del draft es como, pues no tengo nada que perder, ¿no? O sea, si me gana esa persona, que por ahí Villaluz lo dice muy inteligente en su eliminación, los que tienen la presión son los azules, porque los azules son leyendas, porque los azules traen medallas. Yo vengo a pasarla bien, ¿no? En su eliminación. Y creo que le doy bastante el punto de su mentalidad futbolera, pambolera, de, pues sí, o sea, los que están del draft y así tienen mucha presión de enfrentarse a una Mati, a una Evelyn, a un Coque, a un Mono, pero, pero no tienen nada que perder. Si pierden el punto es muy obvio, pero cuando empieza a ser al revés, en quienes cae realmente la presión es en las leyendas. Casi me muero, ustedes disculpen. Entonces, pues así estuvo la salida. La verdad es que aparte fue muy emotiva. O sea, punto para los que salamos la salida de Coque desde afuera, los rojos tampoco se lo esperaban. O sea, también cuando ven a Leo es un no te pases de tú así. O sea,
tampoco lo veían venir, siento que también estaban como medio asegurados de no sabemos qué tan reñido va a estar, pero no creo que le quite todas sus medallas. De hecho, creo que por ahí lo que piensan es que no usaron las medallas, que se fueron a vidas así como pues las que tenían, ¿no? Que ninguno de los dos usó las medallas, pero pues ya obviamente después se enteran de que sí, de que le bajó las medallas, de que también se le bajan las medallas a Leo, lo cual al final eso le conviene a los rojos, ¿no? Porque cuando haya un duelo cruzado, pues por lo menos no se han gastado las medallas los rojos en cuanto a hombres ni de mujeres. Entonces, que eso también es lo que les ha ayudado a que las últimas 3 eliminaciones fueron, o sea, las eliminaciones que fueron azules fueron entre puros azules. Entonces no se les han quitado medallas, el único rojo que fue Villaluz y no tenía medallas, no se ocupó tampoco la medalla de grupo, la transferible y así, entonces creo que en eso les ha salido bien. No creo que haya sido estrategia, para nada es estrategia, porque luego pierden cada punto que tú dices, bueno, si esto fue estrategia, claramente no lo hubieran perdido, ¿no? Pero así estuvo esa eliminación, estuvo súper intensa, estuvo muy sorpresiva, creo que a todo el mundo nos agarró como, pues sí, pues inesperada. Y de nuevo, así como lo del rendimiento, yo creo que esto es de las cosas que mantienen el reality vivo, ¿no? Que nos mantienen ahí enganchados y así, porque es muy real, o sea, las reglas son estándar, sí hay cosas que se pueden manipular como el tiro, como el circuito, sí puede haber una estadística de, no sé, bueno, en este caso dejamos usemos otro de alguien que no está. Eliud es muy bueno con aros, ¿no? Entonces, si es una eliminación y le ponen aros, ¿se puede sentir que está tendencioso? Sí, pero al final importan un montón de cosas y creo que mucho tema de la mente en esos momentos, creo que es lo que mantiene muy real al programa. Y pues como que se siente, como que eso es lo que te engancha por ahí. Pero sí, estuvo intenso. Yo andaba en la vacación bien tranquila, bien a gusto, y de repente el Exatlón sale con estas cosas que uno no supo ni de dónde llegaron. Pero justo lo único que levanta es como una bandera roja al equipo rojo, porque una de las cosas que yo dije que concluía cuando sale Coque es aguas con Leo. Aguas con Leo, porque entonces es cuando empiezo a reflexionar de, ya le había ganado a Coque algunas vidas cuando con Villaluz sí trae medallas, o sea, no está tan mal, y al final se fue a eliminación no porque estuviera bajo de rendimiento, o sea, sí era el 3 de 3, pero son 3. O sea, está ya muy difícil que en ese punto tienes que ser el top para no irte a eliminación. Y creo que había salvado otros duelos de eliminación bastante bien, como por rendimiento y demás. Y nadie lo tomó en cuenta, nadie tomó en cuenta ese aspecto y se quedó. Entonces, lo único que yo me quedaba de esa eliminación es aguas con Leo, porque creo que entrenó, creo que se preparó, creo que se nota en estas cuestiones en particular, creo que se nota mucho. Y pues a ver cómo empieza a pintar el final de la temporada eventualmente, o sea, no solo con las eliminaciones que faltan, sino con estas semanas de blindaje, con estas semanas ya que empiezan a pintarse para la semana final y luego para la final. Algo que me pareció importante, creo que por ahí el Mono o Humberto es el que preguntan qué tiro fue, o sea, como que les interesa saber con qué tiro fue, porque claro, pues tienen que empezar a anotar cuál es el tiro de cada uno, porque cuando llegan a la final, acuérdense que cada uno elige un tiro y un circuito. Entonces, es importante saber con qué tiro se siente cómodo el otro y con cuál te sientes cómodo tú, para a lo mejor le quieres complicar la vida a él, pero también te la complicas tú, o te quieres facilitar la vida tú y resulta que le pones el camino ya pavimentado para tu contrario. Entonces eso también se me hizo importante por ahí. Si no estoy mal, es el Mono el que por ahí algo pregunta o hace algún comentario así como de con qué tiro habrá sido. Y para mí es ese denote de necesito saber, o sea, necesito estar como
conociendo en qué circuito fue y así, para ir pensando mi estrategia en caso de llegar a la semana final y yo tener que elegir el circuito y empezar él a pensar también en cuál se siente más cómodo, en cuál puede tener más ventaja, dependiendo de con quién, porque pues con Alexis no se presiona, no se cansa, pero sí tiene que ir, digamos, a una buena velocidad para llegar al mismo tiempo que Alexis. No es que le saque mucha ventaja a Alexis, pero no es el mismo rendimiento que tiene el mono cuando va en algunos circuitos contra Leo que contra Alexis. También es en algunos circuitos porque hay otros que no dependen tanto de la agilidad. Y siento que la rapidez de Alexis no se nota tanto en algunos circuitos. Pero sí, se me hizo muy colmilludo del mono este asunto de, pero ¿en qué tiro fue? ¿En qué circuito? Porque ya estaba pensando él en su final, en qué circuito. Eso es su forma de manifestarlo, ¿no? Él ya está manifestando que va a estar en la semana final y entonces ya está pensando incluso hasta qué tiro y qué circuito va a hacer. Pero eso fue sobre la eliminación. Ya llevamos la mitad del video, pues si apenas hablamos de la eliminación. Creo que solo vamos a hablar de otros 3 temas nada más. A ver si nos da la vida. Que es el tema de Katia, que ya lo comenté ahorita también. Y justo hablando de Leo. Oye, Katia, le hablas bien feo a Leo, pobrecito. Yo sé que eres del norte, oye, pero... ¿qué tal la pelea que nos pasaron de Katia y Leo por un mendigo arroz con huevo, arroz con frijol? Ya ni sé qué demonios pidió de cenar. A ver, muchas cosas que comentar al respecto. Yo siento que estuvo bien gratuito que la producción nos mostrara eso, porque incluso dentro del cuarto donde ya no hay cámaras, o sea, donde no estaba la cámara, porque obviamente los han grabado cuando están así en sus cuartos o así, y eso se nota que es preparado porque pues hay una cámara estática que está claramente dentro del cuarto o acomodada desde una esquina. Nosotros nos hacemos como que nos creemos y que todo es muy orgánico, no se preocupen. Pero en esta justo no había una cámara, solo tienen el audio de los micrófonos. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se hablan, oigan? Pero sí, o sea, a ver, entiendo, obviamente la convivencia de hacerte pareja de alguien con quien estás conviviendo 24/7, ese nivel de estrés, ese nivel de desquehacer también, porque cuando están en la casa yo no sé qué demonios hacen, o sea, a lo mejor las grabaciones duran 3-4 horas, una en la mañana, suponiendo que lo hacen como lo expresan en el programa, que hacen una en la mañana y luego otra en la noche, ¿no? Medallas en la mañana y en la noche o en la tarde la villa, o medalla y luego colosal, o villa y luego supervivencia. Suponiendo que lo hacen así mañana y tarde, o mañana y noche, aún así es un montón de tiempo el que, por lo menos todas las noches lo tienen libre ahí, y no se ve que estén llegando a los circuitos a las 5 de la mañana cuando todavía no está el sol. De hecho, ha sido muchos de mis comentarios cuando he hecho en vivos que de repente se ve el sol así a plomo en las competencias, sobre todo en las que llegan a ser a veces de mañana, en la mañana. Y se ve que es mediodía y Rosy que dije, tenemos que grabar. Entonces, siento que son muy pocas horas las que estás realmente en la competencia y de todas formas estás conviviendo con esa persona. Entonces, hacerte pareja de alguien. Si cuando uno ya es pareja de alguien y luego se va a vivir juntos, es difícil. O sea, es una convivencia muy distinta. No es que sea difícil, solo es algo muy distinto. Es algo que no te esperas. Pasan un montón de cosas que no ves venir, que no sabías que podían ser un problema, que te empiezan a molestar o que tú empiezas a molestar a la otra persona con respirar. Así, por existir, hay problemas. Entonces, si no tienes bien manejada, creo yo, desde mi vasta o no vasta experiencia, si no tienes como estas herramientas de comunicación, de ya conocer a la persona, de aparte tener como súper consciente que esas cosas van a pasar y de priorizar la relación sobre estos problemas que llegan a pasar en la convivencia, si eso es difícil cuando llevas años con una persona o que ya la conoces de más tiempo, que ya lo conoces en diferentes escenarios, ya fuiste con su familia, ya lo viste con amigos o ya la viste con amigas, o comparten un círculo de amigos y amigas y entonces ves cómo se comporta, ya lo has visto en una fiesta, ya lo has visto en un momento de crisis. Es un poquito más fácil conocer como todas las aristas que tiene una persona y manejar esas cosas en la convivencia 24/7.
pero cuando lo conoces ahí, y solo lo conoces bajo el ambiente hexatlón, siento que es muy difícil. Yo creo que lo hicieron muy bien Sudi y Pato. Creo que son como el ejemplo de pareja, uno de los ejemplos de pareja, porque también Cass y el soldado lo hicieron muy bien. No digo que sean los únicos, Pato y Sudi, creo que Cass, no creo, Cass y el soldado también lo hicieron muy bien, pero, pero es que espérense tantito, porque siento que fue todo muy rápido, o sea, como que siento que sí, se conocieron, se llevaron bien, se empezaron a gustar, se hicieron novios, y ya se están peleando. Entonces, como que fue todo muy alebrestado. No sé si fue no planeado, no quiero decir que fue planeado, pero no sé si estuvo, no sé si está siendo exagerado, no sé si están habiendo estas peleas o estas discusiones porque todo está muy bien y eso también es raro o si neta se les deschaveta a los dos. Y pues por un arroz con huevo, oigan, de nuevo yo siento que estuvo bien gratuita que nos compartieran, por lo menos esa segunda parte de la pelea, siento que estuvo muy gratuita porque no aportó nada. O sea, ya habíamos entendido que se habían peleado por el arroz con huevo, ¿no? Ya nos habían mostrado que en las gradas hablaron de un huevito con salchicha y no sé qué. Evelyn es la que da la propuesta. Y después se ve a Katia que está súper molesta, cenando. También, Katia, tú estabas cenando bien a gusto. Déjalo aquel. Es que también uno tiene que elegir sus batallas, siento yo. Por lo menos yo soy de esa idea. El señor quiso hacer berrinche, ya no se quiso comer la comida. Tú la preparaste, métela al refri y ya. Y ya, y tú te vas a dormir, cenas bien a gusto y que el otro se quede con su... El que se enoja pierde, el que se enoja pierde. Por ahí escuché una frase, ay, me voy a morir por andar criticando a otras. Tuve que hacer esa pausa porque me estaba ahogando con mi propia saliva. Yo creo que no hay forma más ridícula de hacer el ridículo que cuando te estás ahogando con tu propia saliva. Pero bueno, y cuando nunca puedes verte peinada, madre mía. En fin, Katia, elige tus batallas. Elige tus batallas. Si el señor no quiere cenar lo que te estuvo, pide y pide, pide. Ya, él que se quede sin cenar o luego va a ir con la cola entre las patas. Ay, sí, gracias. Pero estuvo bien innecesario. No sé, estuvo muy innecesario y sobre todo a mí me preocupa lo intenso que estuvo. Porque si fue, digamos, planeado que les hayan dicho como, ay, aviéntense una peleita, bueno, pues se les fueron las cabras al monte y armaron ahí una pelea de cualquier cosa, ¿no? Y todo fue pensado y así se estuvieron picando la cresta y tal. Pero si no fue, digamos, puesta, sembrada, planeada, pensada, shalala, porque aparte ya hemos visto varias veces a Katia que así que tú digas, uy, le habla lo más amorosa a Leo, no. La vez que Leo se va a eliminación, Katia está sobre de él de que, pues tú puedes, y es que tira, y es que no sé qué, y ahora te dije que hicieras esto y no lo hiciste, y ahí tienes la pelea, y, o sea, como así. Cuando Katia va a su eliminación, cuando sale Doris, en un punto creo que lo pierde Katia, se va a la grada, se acerca a Leo como a querer decirle algo de todo bien o algo le va a decir. Y Katia le dice, no, y se va. Y Leo, bueno, ¿no? Entonces, eso es la parte que me preocupa, que hemos visto otros indicios del carácter fuerte de Katia y que pues esto no ayuda con la imagen de la relación, ¿no? Porque tampoco voy a decir de Katia, es al final de los dos, ¿no? Tanto uno que se molesta por un bendito arroz con huevo, como la otra que va y le busca el pleito al cuarto. O sea, creo que los dos tienen la responsabilidad de de esa pelea. Y les iba a decir la frase, pero ya se me olvidó. O sea, sí, me acuerdo del punto, pero es que quería usar las palabras correctas. Pero sí, ya cuando me haga el tatuaje de esa frase, se los enseño y les digo, era esta. O cuando haga una playera que diga, se las enseño. Pero,
Así estuvo esa pelea con Katia. Creo que una de las cosas que sí le doy el punto a ver, ninguno de los dos son mis mejores amigos, o sea, nadie va del hexatlón, la verdad, nadie es mi mejor amigo, pero pues que no es, dirían en mi pueblo, santo de mi devoción, ni Leo ni Katia, pero no sé, no, solo le doy el punto a Leo de que le dijo algo como, si tú lo haces está bien, pero si alguien más lo hace, tienes que venir a criticarlo, o una cosa así. Y creo que eso es algo muy común en las faltas de comunicación. Entonces creo que solo se ve el hartazgo de la convivencia 24/7, que se conocen solo en ese ambiente de hexatlón, o sea, no conocen mucho más allá de su persona, solo conocen el estrés de un hexatlón, de un trabajo o de un reality, bajo estrés físico también, de entrenamiento, pero no tanto en relajación, no tanto en familia, y bueno, siento que ahí está generando esos asuntos. Rosique, muy bien por presentarnos esa pelea, porque nos dio ahí más contenido, claro que sí, pero vamos a ver si vuelven a tener ahí algún roce o alguna diferencia y cómo lo aprenden a resolver. Yo no creo que Katia llegue tan lejos como Leo. Yo pensé que iban a llegar a la misma semana, pero para como está Leo sacando a Coque y acabándose las medallas de todo mundo, yo creo que Leo va a llegar más lejos y no sé cómo se vaya a comportar ahí también esa situación. Así como Humberto le impactó la salida de Ella para bien, creo yo, pues puede que también pase eso con Leo, y si está bastante bien ahorita, después sin Katia, si se concentra todavía más, vemos la verdad qué es lo que va a pasar. El otro tema, son dos temas bien tristes, en esos me voy a ir bien rápido porque hago puro perro coraje. Las supervivencias. Nos anunciaron que esta semana no iba a haber supervivencia y bueno, no, que no iba a haber eliminación, supervivencia sí, iban a hacer se iban a jugar 5 y con que perdieras una o si perdías 2, tú mandabas a una persona de tu equipo y del otro lado iban a ir 2. Si barrías las 5, o sea, si te ibas un 5-0, nadie iba de tu equipo, por supuesto, y del otro equipo iban 2, ¿no? Entonces quien perdiera 3 o más, mandaba a 2, y si perdías 2 o 1, mandabas a 1, y si no perdías nada, no mandabas a nadie. Yo sí me entendí, espero que ustedes le hayan entendido a Rosique o a mí o así. Y los rojos no han dado nada, oigan. No han dado una. Han estado dispersos, sin ánimo, sin estrategia, medio empiezan a ganar, después les dan la vuelta y no saben ni en qué momento les dieron la vuelta. Como desconcentrados, como que les están quitando puntos que en otro momento no se los hubieran quitado. Todo mal. Todo mal. Cuando perdieron la primera dije, bueno, pues ya va Carol, pero necesitan que sea la única que va. Y esto pinta para que no va a ser la única. Para que no va a ser la única, y va contra una Valerie que está jugando muy bien las eliminaciones. Iría contra, yo creo que yo creo que entre Rugby y Paulette se andan dando un quite en cuanto a porcentajes, pero con cualquiera de las dos siento que sería un tema para Carol. O sea, al final no veo a Paulette perdiendo contra Carol en un duelo, digamos, interno entre rojas. Y entonces eso solo significa, es que me da coraje, me trago de coraje. Eso solo significaría que Carol iría contra Valerie de las azules. Y ahí sí me preocupa. Ahí sí me preocupa porque Valerie está, o sea, no podemos tomar en cuenta el rendimiento de Valerie como lo hace entre semana, como lo hace en las eliminaciones. Sí ha estado despuntando mucho entre semanas, sí ha dado puntos muy buenos, sí se ha lesionado y con todo y lesiones, y que si no es el tobillo es la boca, y si no es el codo, y bueno, un montón de cosas, que por cierto justo fue algo que quedó pendiente de la semana pasada. Se lesiona, se lesiona el codo, y pensábamos que nos iban a decir hasta el lunes o así, pero ese mismo día, bueno, a la siguiente sesión, el siguiente programa, la siguiente sesión, ahora yo, que es fisioterapia. En el siguiente programa nos dicen que fue solo como
como que está lesionada, ¿no? Pero no nos hablan de que se lo dislocó, de que necesite cirugía, tampoco se lo inmovilizan como en 100%, nada más trae cabestrillo y entonces se recupera bastante rápido. Pero a pesar como de todas esas cosas, ha dado puntos, sigue con su rendimiento, pero no es para nada el mismo rendimiento que con eliminaciones. Y a Carol no la hemos visto hace mucho en eliminaciones. No digo que no haya ido, solo que hace mucho que no va a eliminaciones. Y ahorita su rendimiento en general de todos los rojos está por los suelos. Por los suelos. Me da mucha risa porque siento que le hacen como el comentario de, pues es que los azules se están compactando y obviamente pasan más, están practicando más, están teniendo como más, sí, entrenamiento en las mismas pasadas, en las mismas rondas, pero cuando era al revés, los rojos eran como, es que estamos cansados porque somos menos, es que ellos, o sea, tenemos que aprovechar que ellos no pasan tantas veces y de todas formas no ganaban la villa. Entonces, cada quien ve las cosas como le conviene al parecer. Pero estoy muy, muy que preocupada por esta eliminación de Carol. Sí siento que va a pasar ahí algo. Y el que me preocupa es Benja. Porque Benja también tuvo unas semanas muy buenas, lo hablamos aquí, subí varios TikToks de cómo sacó relevos, sacó match points, estuvo jugando muy bien y de repente se le fue la magia o yo no sé qué pasó. Y luego si se le va a Carol, que es como su compi también ahí de los rojos, no sé, siento que a él sí le puede venir como para abajo más que como un Humberto, porque no lo distrae, es más como su apoyo, es más como alguien que le está ayudando o que se ayudan mutuamente en las carreras, que echan como mucha risa, ¿no? Se entienden bastante bien, sobre todo por la generación, creo yo. Son como los más jóvenes, los dos entraron del draft, entonces me preocupa Carol. Lo cierto es que ha llegado muy lejos, o sea, me preocupa porque no quiero que se vaya, sin embargo, tampoco veo que sea una temprana semana para que se vaya dependiendo de su rendimiento. Pero bueno, veamos si nos da una sorpresa como Leo y anda sacando a Valerie, que Valerie sacó a Doris, que Valerie sacó a varias azules, sacó también a rojas. Y vamos a ver qué es lo que pasa, con cuántas vidas van y quiénes van en realidad, que eso va a ser hasta la siguiente semana. Pero sí, las supervivencias pintan súper mal para los rojos. Digo, al final se van a quedar en la semana final mucho menos, eventualmente se tienen que salir. Es muy raro y nunca se ha visto que desde semanas anteriores... bueno, sí, alguna vez empieza a quedar justo el equipo rojo con muy pocas. En algún punto se queda Sudi sola. Pero es que ya es muy fácil que se quede sola, ¿no? Para las semanas finales. Creo que no ha habido una temporada más bien, en donde desde temprana edad de la temporada se vaya viendo como una tendencia. Siempre van como 2-2 y luego es una racha de un lado y luego una racha del otro. Y a ver quiénes van a las semanas de blindaje y quiénes alcanzan a llegar a la última semana. La verdad es que ha dado varias sorpresas esta temporada. No creo que sorpresas de rendimiento. Yo sigo fiel en que esta no ha sido la mejor temporada en cuanto a rendimiento, podemos decir. Pero de que ha estado buena, ha estado buena. Aquí estamos, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Y el otro tema es los carros. Otra cosa que yo hice un coraje. Yo cuando terminaron eran 3, ganaba 2 de 3 competencias, ¿no? Y como siempre el tercero era, yo pensé que era 5 puntos, pero no, fue a 3. Y esas competencias de 3 a veces les complican mucho a los rojos porque justo siento que Ela tenía mucho más eso, pero cuando pasa muchas veces seguida, a Ela le ayudaba mucho. Como que hacía mucha memoria muscular o no sé, diferente a que si solo pasas 2 o 3 veces, le era más complicado agarrar el tiro, agarrar el circuito, el tiempo y así. Y siento que eso le pasa en general a todos los rojos. Cuando son 3 puntos, tienes que sí o sí dar tu punto cuando pasas y ya. Pero bueno, me adelanté porque ellos ganan la primera de esta competencia por los autos. Ahora son unos carros muy lindos. ¿Qué son? No me pregunten. No tengo idea. Tienen ruedas, tienen espejo y tienen un motor. Y ya, parecen más una camioneta que carro, de hecho. Y ganan el primero y yo dije, ya están del otro lado porque eso les ayuda mucho a los rojos siempre a nivel anímico. Siempre a nivel anímico ganar la primera les, sí, como que les revive, ¿no? Les da motivación, les da aliento, les da ánimos. Corte B.
Llega el domingo, se hace el siguiente juego y justo les pasa eso. Empiezan a ganar, creo que se ponen en algún punto 4 por encima los rojos, no saben en qué momento pestañean, les dan la vuelta, lo pelean en relevos, pierden en relevos y se van al tercer juego de 3 puntos. ¿De qué me estás hablando? Y luego justo en ese de 3 puntos, Carol es la que puede dar el match point. A ver, yo entiendo que la tienen que preparar como para ese tipo de puntos y yo entiendo que ya ahorita todos deberían de estar saliendo en esos puntos, pero estás viendo el temblor, hijo, y no te hincas. Yo creo que ahí le regaron en a quién eligieron y luego Mati se pone muy tensa o no sé qué le falla, que Evelyn tira muy, muy, muy bien. Mati no tiró como tiró en sus otras pasadas y les ganan la oportunidad de ganar un carro. Y ahí yo dije, me voy. Me desconecto, avísenme quién se lo lleva. Ese día, el domingo, hice en vivo en TikTok, por si tienen TikTok y de repente quieren ver un cacho de Hexatlón conmigo y escuchar los gritos que pego de coraje a veces, escucharme decir todo lo que tengo que decir de cada cosa que va pasando. Me pueden ver ahí en TikTok, entonces, en vivos. ¿Cuándo los hago? Cuando puedo, la neta, porque a veces hacer el programa completo es muy cansado, a veces termina, no a veces, o sea, siempre termina muy noche y después yo tengo que hacer cosas de adulto chiquito y cosas de adulto premium últimamente. Entonces, no se logra de todo el programa toda la semana. Pero cuando creo que va a estar bueno, o sea, no sé, un villa o esto, las supervivencias, o a lo mejor por la ventaja para después ir por la villa. Hago normalmente solo la mitad de el programa en vivo en TikTok. Listo, comercial hecho. Entonces, hice ese y sí, en cuanto ganan la segunda competencia de los azules, dije, con permiso, yo me voy a dormir. Es domingo, yo mañana tengo que trabajar, avísenme quién se llevó esos carros. Esta vez creo yo muy cantado que se lo iba a llevar Evelyn. Y por ahí decían que el otro se lo llevaba Alexis. Y oh, sorpresa, les estoy diciendo que aguas con ese hombre, porque el otro que se lo lleva es Leo. Leo le gana a Alexis y aguas. Y aguas, porque lo está haciendo muy bien Leo, entendió, creo que de su primera temporada entendió muy bien, o sea, confirmo lo que les decía, confirmo lo que les decía hace rato, de que aprendió mucho de su temporada pasada. Creo que sí analizó muchas cosas, creo que sí intentó entrenar específicamente esos errores o esas fallas, esos áreas de oportunidad, dicen algunos, que tuvo en su temporada pasada para mejorarlo mucho en esta, y está dando resultados. Aunado a eso, los rojos no están dando una, están súper perdidos, no saben qué está pasando, nunca terminaron de como homologarse bien, como en positivos. Al final creo que ellos se llevan bien, creo que no hay como tantas riñas como en otros momentos. Ya era tú me tienes hasta acá, ya, o sea, respira cerca de mí y yo te voy a voltear una bofetada. No ha habido ese tipo de riñas, pero tampoco lo siento como fuertes, tampoco los siento estratégicos, tampoco los siento como tan asentados. Entonces, bueno, pues así nos fue esta semana. La verdad es que ha sido una semana complicada para los rojos. Vamos a ver cómo pinta esta siguiente semana, a ver cómo, pues sí, cómo va lo demás, quién gana la villa, quién pierde la villa otra vez. Seguramente va a ser toda la semana otra vez. Y sí, y a ver cómo más nos continúa y seguimos continuando. Pues fue el resumen de todo, porque pues sí, todos pensamos que igual y no subía video, pero entonces aquí vimos la eliminación de Coque, que fue el domingo pasado, el resumen de las cosillas que pasaron en esta semana, que básicamente fue la golpiza que les están dando con la supervivencia, que no hubo eliminación esta semana, los carros, y por ahí un pequeño
comentario de lo personal que pasa de la convivencia y un poco sobre el rendimiento en general de los rojos, esta parte de su historia de cómo no están sabiendo unirse y pues de las lesiones de Valerie, que esta semana también fue como, bueno, ya, bueno, hija, pues tú te quieres ir por lesión o qué, si no te vas por eliminación te vas a ir por lesión, de todo te caes, todo te lastimas, todo te... Ay, no. Pero bueno, ahí sigue muy fuerte Valerie, entonces veamos cómo va, veamos cómo sigue. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Qué vamos a ver la siguiente semana? ¿Quién sabe? Porque ya saben que yo me voy de hocico no preguntando. Prometiendo cosas o diciendo cosas. Yo me pongo el pie sola. Entonces, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? No sé. ¿Cuándo lo voy a subir? ¿Quién sabe? ¿Lo voy a subir? Sí. Sí lo voy a subir. Pero mientras si quieren como videos más... o sea, esto tampoco tiene edición ni tiene producción ni nada. Pero si quieren más sobre... en vivo, escuchar lo que voy diciendo, ahí está TikTok, subo también videos ahí, Instagram lo tengo ahí como que quiero y como que no, pero también pueden seguirme en Instagram y eso es todo. Veamos cómo pinta el resto de la semana y nada, es un gusto, bye.